Pues empate del Castilla y nos la jugaremos en Alicante. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues sí, empate a 1 del Real Madrid-Castilla frente al Eldense. Nos la jugaremos allí, en Elda. Y la verdad es que el partido, pues toca decir que en la primera parte el Castilla ha estado realmente mal, muy errático, plano, dominado y sin dar sensación de peligro. De hecho, tuvimos una muy clara de Peter Federico en un robo en defensa del conjunto visitante, pero realmente a título creativo y de definición de juego muy mal. Muy encorsetado por bandas, es lo que tiene cuando pones a un jugador como Pablo Ramón por la derecha. Peter, que no me sigue convenciendo de carrilero. Y un equipo, pues que lógicamente echaba muchísimo de menos la titularidad de Arribas, que al final está volviendo. Raúl lo está optando como un recurso de segunda parte. Entiendo que ya en Elda debería ser titular, entiendo, aunque Raúl sabrá mejor que nosotros cómo manejar el factor Arribas, que es la estrella del equipo. Y con varios puntos de inflexión. Es verdad que ellos no generaron muchas ocasiones, hasta el gol de hecho creo que no tiraron a Luis López, pero el Castilla pues estaba falto de oxígeno ofensivo totalmente. Gol justo en el minuto final de un equipo que lo intentaba más que el Castilla, y creo que Raúl tenía claro que, al igual que ante el Barça Athletic, tenía que hacer cambios que revertieran la situación y la línea de partido. Y la verdad es que para mí en particular, pues creo que los dos cambios clave, al margen del de Arribas, fue meter a Obrador también en el perfil izquierdo, muy importante. Creo que su entrada realmente nos dio mucho. Y cambiar la estructura defensiva, ¿no? El posicionamiento. Más que la estructura, el posicionamiento del equipo en la segunda parte fue mejor. Y eso hizo que gente como Mario Martín mejorara. La propia entrada de Arribas. Nico, que tuvo la opción de marcar un auténtico golazo. Más por dentro que por fuera. Raúl, mételo más por dentro que por fuera como extremo, porque claro, Nico Paz al final es más interior que extremo, evidentemente, aunque a Raúl le gusta, como a muchos, cuanto más cerca de portería mejor, tiene que estar más centrado, y ahí Nico Paz hizo algo más de daño, y empezó a conectar con Arribas con el juego, y la sensación de que podían pasar cosas. Llegó centro de Obrador, gol de Arribas, dos de los que agitaron el partido. Arribas, que ya en este canal os lo he dicho y no por sus goles decisivos y ser el mejor jugador obviamente de la categoría. Ya desde hace un año os he dicho que es jugador carne, primera plantilla del Real Madrid. Algunos dirán, ¿para qué? Si con Ancelotti, pues eso. Bueno, no lo sé. Os estoy diciendo que a nivel de juego, su crecimiento en el primer equipo me gustaría verlo. Y creo que es un tipo de jugador que nos vendría bien. Y en un momento dado, si el Madrid no invirtiera en zona de 3/4, quizá pudiera tener su hueco. Pero bueno, esto es otro debate y otra cuestión, el asunto de Arribas. El equipo claramente se posicionó mejor. Importante también, en modo lanzadera, las contras las lanzamos mucho mejor. Teníamos más recursos para optimizar las contras. Luego entró también Aranda y Iker Bravo para dar, como ante el Barça, ese doble punch. Los dos que fueron tan importantes también frente al Barça. Y bueno, no nos llegó para la victoria, sí al menos para llegar con sensación vital al partido de vuelta. Un Real Madrid-Castilla que ofrece algunas dudas estructurales, de tipología de juego. A mí lo de los tres centrales le está saliendo bien, hemos llegado a una situación clave de la temporada, pero no me termina de convencer. Pero Raúl, a título práctico y de resultados, le está ofreciendo garantía. Y bueno, pues se enfrenta al Castilla, que es el mejor visitante del grupo, en este caso, de su grupo lo fue, frente a un equipo invicto dentro de su campo. Toca romper la estadística, toca dar la mejor versión. Para mí, Nico y Arribas tienen que ser titular sí o sí. Álvaro Rodríguez tendrá que mejorar sus prestaciones sí o sí, porque me está ofreciendo algunas dudas el charrúa. Y creo que en el perfil derecho, al margen del asunto Tobías, que lo aparta del equipo ya, lo ha apartado, pues algo hay que hacer. Y si Alex Jiménez no está porque no puede jugar o lo que sea, pues algo habrá que inventarse. Mejor que meter a Pablo Ramón, porque por ahí creo que la banda la tenemos encorsetada. Y en un sistema de tres centrales, los dos carrileros tienen que ser muy buenos ofreciéndose en lo ofensivo. Obrador tiene que jugar, para mí, y creo que debe ser titular en el partido de vuelta. Y yo metería quizás a Peter Federico a pierna cambiada, que siempre me ha gustado más que a pierna natural, desde mi punto de vista, aunque tampoco sería su posición. Vamos a ver todo eso, Raúl, cómo lo maneja. Obviamente, al final él sabe muchísimo más que todos nosotros, pero lógicamente el equipo
sin llegar en su mejor momento de temporada, sí que está ofreciendo espíritu, carácter competitivo, carácter gen ganador, y eso en este momento a falta de físico, a falta de sensaciones y de transmitir una sensación, digamos, de buen juego y de plenitud a la hora de colaborar y estructurar, sobre todo, creo que le falta algo de creación, pero al margen de eso, si tienes ese punch, el equipo sí lo está teniendo, y eso le sirve para llegar, como digo, con todas las opciones reales a Elda para poder hacer historia y meter al equipo en segunda división. En fin, otra vez clave los cambios, y por supuesto, y no se me olvide, que lo he dejado pasar, ese penalti que creo que Luis López roza, porque si hubieran metido el segundo gol esta gente, creo que nos hubiera ya costado muchísimo. Y al final el fútbol son pequeños grandes detalles también, puntos psicológicos que te marcan en positivo y en negativo, y creo que ahí el Real Madrid cogió aire, cogió sensaciones y ese bonus extra que le ha dado vitalidad, como digo, para poder llegar con opciones de pasar y de ser equipo de segunda división. En fin, dejadme vuestro comentario. ¿Pensáis que el Castilla lo va a lograr? ¿Va a hacer historia? ¿Meterse en segunda división de nuevo? Después de mucho tiempo. ¿Pensáis que el equipo no está constituyendo el juego de la manera tan dinámica como lo hacía hace meses atrás y eso le va a penalizar para que no lo pueda conseguir? Yo, desde luego, pienso que el factor Arribas va a ser decisivo. Si está Sergio bien, más Doctor, Mario Martín, que son claves para Raúl, más Nico Paz, que ahora mismo es muy importante en este equipo. Ahí con Álvaro, pues arriba tenemos que dar ese punch de calidad, porque ahora mismo necesitamos la máxima calidad, el máximo talento en el campo para poder lograrlo. Así que nada, chavales, dejadme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.